Hola, buenas tardes. Este vídeo pretende aclarar las dudas relacionadas con la compensación de gravedad en robots. Esto es un concepto que sale en uno de los ejercicios. Bueno, el trabajo de Doctus es un ejercicio que consiste en reforzar la teoría, pero también en investigar ciertos aspectos que son sobre todo de índole práctica, ¿no? Que explicado en una diapositiva, en una pizarra, pues no es difícil transmitir, pero que cuando uno empieza a diseñar el controlador, pues se encuentra con estos efectos. Y bueno, pues han surgido muchas preguntas al respecto y se han hecho algunos comentarios en clase y vamos a intentar aclarar las ideas. Bien, para empezar, voy a escribir las ecuaciones dinámicas del robot, ¿vale? Porque todo lo que vamos a decir están relacionadas con las ecuaciones de movimiento del robot, que son m de q por q punto punto más c de q punto más f de q punto más g de q es igual a tau, donde m de q es la matriz de inercia, q punto punto es la aceleración. Bien, vamos a poner que se vean bien los dos puntos como si fuera una diéresis alemana. Esta es la matriz de Coriolis. Esta es la velocidad articular. Entiéndase, la derivada temporal de las coordenadas generalizadas o de las coordenadas articulares. Aceleración articular. Bien, este término es de fricción, generalmente proporcional a la velocidad, ¿vale? Puede tener formas más complejas, pero esa suele ser la fórmula general. Y esto es la gravedad, que como aparece ahí arriba depende de Q, ¿vale? Tanto F como G son vectores. Finalmente aparecen los pares o fuerzas en el caso de articulaciones prismáticas y en el resto de los casos pares, ¿vale? Pares externos que en general provienen de motores de corriente continua que nosotros utilizamos para aplicar la fuerza que nosotros hayamos calculado en cada momento con el fin de controlar el robot. Bien, pues recordando estos conceptos dinámicos y recordando también que en la matriz de inercia, bueno, no voy a empezar con la matriz de inercia, voy a empezar con Q. Q es el vector de coordenadas articulares o coordenadas generalizadas. Concretamente son 6 coordenadas en el caso del robot Puma 560. Podemos decir que es un vector que pertenece a Rn, es decir, tiene n elementos. De esto deducimos que Q punto también pertenece a Rn, Q punto punto también pertenece a Rn, sin duda M pertenece a Rn por n, es decir, al conjunto de matrices con n filas y n columnas. C pertenece también a Rn por n, F pertenece a Rn, G pertenece a Rn, aunque sean funciones, pero son funciones que al evaluarlas nos sale un vector. Y tau, pues las fuerzas externas, los pares motores, pues también se supone que hay un motor por cada articulación y por tanto hay n pares de actuación. Bien, una vez que tenemos estas ecuaciones dinámicas, el siguiente paso que vamos a hacer es escribir las conclusiones que nos van a servir para el examen, ¿vale? O sea, voy a ir directamente al final. Vamos a hacer una especie de spoiler. Primera conclusión. Si queremos estabilizar en un punto determinado que llamaremos Q estrella o Q deseado y se cumple que G de
Q estrella es distinto de 0, es decir, si el vector de gravedad en el equilibrio deseado, en el punto deseado de estabilización, tiene un valor distinto de 0, entonces el controlador P, el controlador puramente proporcional, llevará al robot a un equilibrio QEC que es distinto de Q estrella. Y por tanto, no se cumplirá el objetivo del control. Bien, vale. Vamos a destacar algunos elementos de esta afirmación. Vamos a suponer que queremos estabilizar en algún punto, por ejemplo en 0 pi medios, en un robot de 2 grados de libertad. Y vamos a suponer que en ese punto, o sea, que el punto donde Q1 vale 0 y Q2 vale pi medios, que es donde yo quiero estabilizar, vamos a suponer que el vector de gravedad, que aparece arriba en las ecuaciones dinámicas, es distinto de 0 en ese punto. Entonces, nos preguntaríamos, ¿puedo controlar el robot con un controlador proporcional? ¿Vale? O sea, ¿podría usar yo un control proporcional? La respuesta es no, porque el control estabilizaría al robot en un equilibrio QEC, o sea, la Q de equilibrio, la Q donde el robot se para, que sería distinta que la Q estrella, que es donde queremos que se pare. Vale. Bueno, y esa es la conclusión a la que llegamos. Ahora vamos a razonar por qué se llega a esa conclusión, ¿vale? Es importante también entenderlo. Nos permite además profundizar de nuevo un poquito más en las ecuaciones dinámicas y entender bien por qué hay que sabérselas. Y bueno, para la justificación simplemente vamos a hacer un pequeño esquema de control. Recordad, un esquema de control consta de una referencia, una comparación, un error, un bloque controlador, puede ser un control lineal o puede ser otra cosa. El control aplica un par tau al robot y el robot pues tiene como salida aquella variable de interés que nosotros queremos controlar, ¿vale? La salida de un sistema no es algo predefinido, sino que nosotros de todas las variables que describen un sistema llamamos salida a aquella variable que queremos controlar. Bueno, pues vamos a suponer que queremos controlar la Q, la posición, ¿vale? El vector Q. Bien. Bueno, pues ahora vamos a modelar, vamos a escribir esto matemáticamente. Este bucle vamos a escribirlo en matemáticas. Y lo que nos encontramos es que este bloque viene descrito por estas ecuaciones dinámicas de aquí. ¿Vale? Fijaos que este bloque, o sea, la solución a estas ecuaciones dinámicas sería saber cuál es la trayectoria de Q a lo largo del tiempo. Y la entrada de estas ecuaciones dinámicas es tau. Pues el bloque viene representado por eso, por una entrada tau y una salida Q. Vale. Voy a eliminar estos elementos que he dibujado aquí arriba y continúo. Por otro lado, el controlador puede tener muchas formas, y conviene pues explicitar las más comunes. Controlador tipo P, pues ese bloque que aparece ahí equivale a una constante proporcional, donde la entrada es el error y la salida es tau, que es igual a Kp por E. Eso lo sabemos. Controlador PI, pues el bloque controlador que vemos equivaldría a una señal de error que se bifurca en dos ramas, una de las cuales contendría un término proporcional y la segunda rama tendría un término
proporcional que luego lo haríamos pasar por un integrador. El resultado de ambos cálculos, la señal proporcional más la señal integral, nos daría el par aplicado por el controlador sobre el robot. Eso es un PI. Y finalmente, pues vamos a ver un tipo de controlador que no es tan común porque es una cosa más específica de robótica, que es control proporcional más compensación de fricción. Consiste en, aquí está el error, aquí aparece una K sub P, hasta ahí tenemos el control proporcional, pero al control proporcional le vamos a sumar algo que proviene de un bloque especial que calcula en todo momento el término G de Q de las ecuaciones dinámicas. Normalmente en este bloque, a este bloque le tiene que llegar de alguna manera el valor de Q en cada momento, porque es cambiante. Esto es suma y aquí está tau. Bien, pues entonces, primero, P no equilibra en Q igual a Q estrella. ¿Vale? Primera afirmación, que es la conclusión que habíamos puesto al principio, pero la queríamos demostrar. Para eso escribimos las ecuaciones dinámicas en el equilibrio, ¿vale? El equilibrio, a ver si se nos ha quedado desde el principio de la explicación, el equilibrio es el punto donde el sistema se para. Y puede ser Q estrella, en cuyo caso el robot se habría parado en la posición deseada, con lo cual el objetivo de control se habría cumplido, o puede no serlo. Entonces, en general, nosotros no debemos suponer que el control funciona, debemos analizarlo y demostrar que funciona. Como no lo supongo, pues entonces yo pienso que el robot está en cierto equilibrio, ¿vale? Que llamamos QEQ. ¿Qué pasa en ese equilibrio? Bueno, pues la matriz de inercia en el punto de equilibrio por Q punto punto más la matriz de Coriolis, QEQ, Q punto más la fricción que depende de Q punto más G de QEQ es igual, y en caso de control proporcional el tau queda igual a Kp por el error. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Bueno, pues ahora decimos que si estamos en un equilibrio, estamos diciendo que después del transitorio el robot se ha parado en un sitio. Si se ha parado en un sitio, necesariamente la aceleración pasa a ser idénticamente cero. La velocidad pasa a ser idénticamente cero. La función de fricción que generalmente nosotros modelamos como fricción viscosa y por tanto proporcional a la velocidad también se hace cero. Sin embargo, la G en la gravedad, la G, que es el vector de gravedad, pues puede hacerse cero o puede no hacerse cero en el equilibrio, ¿vale? Con lo cual, las ecuaciones dinámicas en el equilibrio se reducen a esto. ¿Y eso al final qué implica? Pues implica algo tan sencillo como que G en el equilibrio es igual a Kp Q estrella menos Q de equilibrio, ¿vale? ¿Vale? Porque, insisto, esas ecuaciones están particularizadas cuando Q es igual a Q de equilibrio. Bien, pues si Q de equilibrio es distinto de cero, entonces necesariamente esto es distinto de cero, ¿vale? Esto es distinto de cero. Ahora, que la parte derecha sea distinta de cero, implica necesariamente que la Q de equilibrio sea distinta que la Q estrella. Es decir, el robot se ha parado donde no debiera. Y hay quien me diga, bueno, pero oiga usted, la condición que me ha puesto para que el sistema no se pare no es G de Q distinto de cero, sino G de Q estrella distinto de cero. Es un poco diferente a lo que hemos puesto aquí. Pero en realidad es lo mismo, porque vamos a razonar por contradicción. Vamos a suponer que el sistema sí llega a
la condición de equilibrio? Si suponemos que QX quiere decir que el sistema sí llega a la condición deseada, o sea que el equilibrio del sistema está en Q estrella. Si suponemos que QX es igual a Q estrella, entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos G de Q estrella igual a KP de Q estrella menos Q estrella, ¿vale? O sea que si estuviéramos realmente parados ahí, esto sería cero. Pero en la hipótesis de que la gravedad en el punto de equilibrio es distinto de cero, esta hipótesis pues nos entraría en contradicción con esta parte derecha que nos dice que el sistema ha llegado al punto de equilibrio. Y ahora sí estamos viendo que si G de Q estrella es distinto de cero, es imposible que el sistema se pare en Q estrella. Ok. Bueno, pues entonces el control proporcional no puede resolver esto. El control integral es un poco más complejo, con lo cual me voy directamente al caso C, que es control proporcional más compensador de gravedad, ¿vale? Esta notación es mía y solo es para esta aplicación, no está en los libros. P más CG. Es más fácil que entrar directamente con el PI. P más CG es un control que hemos dicho, vamos a hacer ahora un zoom a esta estructura donde la definimos, ¿vale? Y lo que vemos es que tiene dos términos, un término proporcional, disculpen, perdón, seleccionar el bloque que no es este. Tiene un término proporcional al error que se calcula por aquí y un término igual a G de Q. ¿Qué es G de Q? G de Q no es más que una función que nosotros ponemos en un bloque Simulink que tiene programadas las ecuaciones que calculan las fuerzas de gravedad en función de Q, ¿vale? Eso se coloca en Simulink, pero luego los robots reales también es lo mismo. Hay dentro de la programación del controlador una funcioncita que me calcula cuáles son las fuerzas de la gravedad para los valores actuales de Q. Bien, vamos a ver qué pasa cuando nosotros insertamos esta estructura de aquí en el sistema de control que vemos en esta parte. Bueno, pues lo que pasaría es que M Q punto punto más C. Yo ahora voy ya simplificando un poco las dependencias funcionales. F más G es igual a KPE más G. Bien, y si queréis, bueno, para detallar G de Q. Esta dependencia sí es interesante. Bien. Bueno, pues aquí lo que nos aparecen son dos términos que son iguales a la izquierda y a la derecha. Esta es la G de Q correspondiente a la dinámica del robot, ¿vale? Esa es una fuerza de gravedad que pertenece a la propia dinámica del robot. Esa se ejerce naturalmente sobre el robot. Y esta fuerza, G de Q, es una fuerza calculada igual, teóricamente igual, o con la mejor aproximación que nosotros podamos hacer de la verdadera fuerza de gravedad, ¿vale? Que la introducimos artificialmente a través del controlador, es decir, la calculamos y la aplicamos esa fuerza al motor. Y resulta que cuando hacemos eso, el término de la izquierda se cancela con el término de la derecha. Y de pronto la dinámica se convierte en una dinámica donde M, Q punto punto más C, Q punto más F es igual a KPE. Pero en el equilibrio, y ahora mismo no estamos presuponiendo que el equilibrio sea Q estrella, sino cualquier equilibrio, ¿qué pasará? Pues que la aceleración desaparecerá, la velocidad desaparecerá porque estamos en equilibrio, la fricción desaparecerá y llegaremos a Kp por E es igual a 0, ¿vale? Así a la izquierda. Lo cual implicaría directamente que Kp por Q estrella menos Q de equilibrio serían igual a 0, lo que implicaría que Q de equilibrio sería igual a Q estrella. Es decir, ahora hemos conseguido que el sistema cuando se pare se detenga exactamente en Q estrella, en el valor deseado. Bien, por último, en cuanto al término integral, pues vamos a hacer simplemente, bueno, una pequeña, vamos a lanzar la idea fundamental, pero demostrarlo es un poco más complejo. Esto correspondería al paso B. El PI
El PI, ya yendo muy al grano, nos llevaría a mq punto punto más cq punto más f más g es igual a kp e más ki integral de e diferencial de t. Vamos a ver, aquí la diferencial de t, esto hay que hacerlo bien, sería integrar entre 0 y t de una cierta variable diferencial de tau, pero vamos a quitarnos de formalismos matemáticos. En el equilibrio, ¿qué obtendríamos? Tendríamos desaparición del término de aceleración, desaparición del término de velocidad, desaparición del término de fricción proporcional a la velocidad y nos quedaría esto en el equilibrio. Entonces, ¿eso qué implicaciones tendría? Pues que G de Q estrella, disculpad, perdón, estamos en el equilibrio, con lo cual no estamos hablando de Q estrella, sino en el lugar donde nos detengamos, pues tendremos esto más K sub I integral de E diferencial de T. Y puede pasar dos cosas. Que Q estrella sea igual a QEC o que Q estrella sea distinto de QEC. En este caso, pues simplemente habremos llegado al equilibrio y nos habrá salido todo bien. Pero, ¿qué pasa si el sistema se para en un punto que no es Q estrella? Pues lo que pasaría es que el integrador este que aparece aquí iría acumulando con el tiempo la integral del error. O sea, al ser la Q de equilibrio distinto de Q estrella, el sistema se pararía en una Q que me generaría un error distinto de 0. Y este error se integraría con el tiempo. Y este término se haría cada vez más grande, de manera que el robot acabaría por moverse. Y acabaría por moverse hasta que finalmente este término se hiciera 0, en cuyo caso ya dejaría de crecer el integrador. Y lo interesante de todo esto es que esto funciona en la práctica y que esto converge cuando el tiempo tiende a infinito de esa integral por Kp converge a G de Q estrella. Y eso es lo sorprendente, que el término integral es capaz de absorber la fuerza gravitatoria incluso si nosotros no somos capaces de calcularla a priori. O sea, el PI es el término más potente, porque eso es más, bueno, no más potente, más robusto, que mejor soporta incertidumbres. Ahora bien, en robótica se utiliza mucho esta opción, la opción de compensación de gravedad incluso de Coriolis y de otros términos, porque se dice que mientras más se sepa de la dinámica no lineal del robot, pues mejor ir cancelándola con términos especiales calculados por el controlador, porque así la dinámica que realmente tenemos que compensar es una dinámica cuasi lineal, de la que sabemos mucho más, somos mucho más capaces de responder ante escalones, de ajustar los transitorios, de trabajar sobre la estabilidad, o sea que al final la opción C sí es la más práctica y se hace, pues yo diría casi en la mayoría de los casos, se hace en los robots. Bien. Conclusión, ya no hay conclusión, solo que si G de Q estrella es distinto de 0, entonces emplear PI o P más CG, pero no P. P, el control proporcional, me llevaría a un equilibrio distinto del deseado y por tanto me generaría un error en régimen permanente. Y en cuanto a cómo implementar esto en Simulink, pues bueno, vamos a hacer el esquema, pero yo creo que en realidad es la unión de las dos partes que hemos visto. Q estrella más menos Q. Y el controlador, pues simplemente hemos dicho un proporcional y el propio controlador tendría un cálculo de G de Q, que nosotros se lo adicionaríamos al par que le introducimos al robot.
Q. Bien. Y de todo esto, para mí es importante recalcar, no olvidar que el controlador es todo esto. Todo esto. Bien. En este caso, además, el controlador no cumple, digamos, esa regla de segundo curso en la que todo el control lo calculábamos a partir del error. En este caso no nos basta el error para controlarlo, también estamos empleando la Q. De hecho, para ser más exactos, tendríamos que poner una flecha aquí, ¿vale? En el que la señal Q también tiene que entrar en el bloque de G de Q. Muy bien, pues espero que esto haya quedado claro. Gracias.